En el corazón de la Sierra Madre Oriental, donde el silencio pesa más que el aire y los caminos de terracería parecen perderse entre los pinos y las nubes bajas, existía un pequeño poblado llamado San Nicolás de las Ánimas. Allí, la familia Quintanilla era conocida por una fama tan antigua como el propio pueblo. Curanderos de tradición, sanadores de cuerpo y espíritu, hombres y mujeres de palabra respetada. Su rancho estaba a mediodía de camino del templo principal, en una colina donde el viento siempre olía a copal y tierra quemada. Decían que los Quintanilla tenían el don, pero también el peso, que podían levantar a un enfermo con solo tocarlo, aunque ese don costaba algo, una vida, un alma, o quizá una parte de sí mismos. En los pueblos, la gente aprendió que todo favor a los dioses menores debía pagarse con sangre, aunque nadie lo dijera en voz alta. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Eso ayuda mucho a seguir trayendo historias reales y oscuras como esta. Esa mañana de 1987, la sierra amaneció cubierta de neblina, y los perros del pueblo no dejaron de aullar hasta después del mediodía. Nadie supo decir por qué, hasta que un grupo de forasteros llegó al pueblo en una camioneta Ford roja, con placas del Distrito Federal. Venían buscando a los Quintanilla. Decían que buscaban una curación, pero en realidad buscaban algo más, un amuleto antiguo, una pieza que, según rumores, se guardaba en la capilla privada detrás de la casa del patriarca don Laureano Quintanilla. Nadie sabía de dónde había salido esa historia del amuleto. Algunos decían que databa de tiempos coloniales, que era parte de una cruz que los franciscanos trajeron en las caravanas evangelizadoras. Otros murmuraban que era un fragmento de hueso humano perteneciente a un niño santo muerto sin pecado y que traía fortuna, pero también maldición. Lo cierto es que el amuleto existía y los Quintanilla lo protegían con una devoción que rozaba la obsesión. Los 8 hombres de la camioneta llegaron al atardecer. Traían botas de charol, cadenas de oro y las manos suaves de quienes no trabajan la tierra. Uno de ellos, de apellido Villaseñor, se acercó a la tienda de abarrotes frente a la plaza y preguntó por la familia. El tendero, un hombre de bigote fino llamado Raúl, los miró sin responder. Sabía que no se debía hablar de los Quintanilla con extraños. Ellos aparecían cuando querían ser encontrados, nunca antes. Una vieja llamada Candelaria, que escuchó la conversación, se les acercó con un tono mitad compasivo, mitad advertencia. Si buscan sanación, vayan con fe, pero si buscan oro o reliquias, mejor den la vuelta. Villaseñor sonrió. Es solo un trabajo. No creemos en cuentos. Al caer la noche, los hombres desviaron la camioneta por un camino angosto que subía hacia los cerros. Nadie debía saberlo, pero alguien los había visto y corrió a contarle a don Laureano. El anciano se levantó de su silla de cuero, encendió una vela frente a la imagen de la Santa Cruz y llamó a su hijo mayor, Mateo. «Van por el amuleto», dijo con voz ronca. «No entienden lo que tocan». Mateo asintió, sin miedo, solo con resignación. Sabía lo que debía hacerse. Aquella reliquia no solo curaba, también retenía el equilibrio del linaje. Si la robaban, la sangre enferma regresaría, y las almas que su familia había conseguido apaciguar volverían a vagar por el monte. Cuando llegaron los forasteros, el rancho estaba iluminado con faroles de aceite. Los Quintanilla los recibieron con hospitalidad, café caliente, pan de anís y un silencio respetuoso. Villaseñor se animó a hablar del amuleto bajo la excusa de investigar su origen para fines históricos. Don Laureano lo miró sin pestañear, luego sonrió con tristeza. Las cosas que curan no se estudian, mijo, se respetan.
Esa noche el viento soplaba tan fuerte que las ramas de los encinos se golpeaban unas contra otras, como huesos chocando. Los forasteros se quedaron en una habitación amplia del rancho, con techo bajo y olor a madera húmeda. A medianoche, uno de ellos se levantó al baño y juró ver una sombra femenina cruzar el patio, sosteniendo una vela. Cuando se acercó, la vela flotaba sola. Al amanecer, los 8 hombres no aparecieron. Los caballos estaban amarrados, pero la camioneta seguía allí, sin una sola huella de regreso. El pueblo amaneció inquieto. Nadie preguntó, pero muchos supieron. Días después, apareció Candelaria, empapada y temblando, golpeando las puertas del templo. Entre sollozos, contó lo que vio desde el monte. 8 figuras amarradas a un círculo ritual, hombres desnudos y cubiertos de sal, mientras los Quintanilla murmuraban oraciones antiguas. «Les quitaron la piel, padre», dijo llorando, como si quisieran vestirlos de nuevo, con pura carne. El sacerdote no la creyó al principio, pero cuando subió con 2 ayudantes al rancho, encontró algo imposible. 8 cueros humanos, secos al sol, colgaban como mantas frente a la capilla, y en el altar, el amuleto, una figura tallada en hueso amarillento, brillaba entre charcos de sangre negra. Los Quintanilla desaparecieron esa misma semana. Algunos dicen que se internaron en las cuevas del norte, otros que sus cuerpos fueron tragados por la barranca del Ánima Vieja. Lo cierto es que, después de eso, San Nicolás quedó maldito. Cada tanto, algún visitante que iba de paso juraba escuchar oraciones mezcladas con lamentos al cruzar la sierra. Pero la historia no terminó ahí. Años después, en 1998, un hombre llamado Ernesto Villaseñor llegó al pueblo buscando respuestas. Era hijo de uno de los desaparecidos. Había heredado solo 2 cosas: la camioneta vieja y el miedo. Llevaba un cuaderno lleno de recortes de periódico, testimonios y cartas. No creía en curanderos ni maldiciones. Sin embargo, traía un sueño que lo atormentaba cada noche. 8 voces que lo llamaban, pidiéndole que los vistiera de nuevo. El mismo tendero Raúl, ya viejo, fue quien lo reconoció al verlo llegar. «No vengas a buscar a los muertos, chamaco. Aquí los muertos se encuentran». Ernesto rentó una habitación al borde del pueblo y comenzó a preguntar. Nadie respondía, hasta que una niña, nieta de Candelaria, lo llevó frente a una cruz de piedra cubierta de musgo, a medio cerro. En la base había 8 nombres escritos con clavos. La niña solo dijo: «Mi abuela dice que si tocas la piedra ellos te miran». Esa noche, Ernesto soñó con los montes ardiendo. Despertó con sangre seca en las uñas. No recordaba qué había hecho, solo que algo dentro de su pecho latía distinto, más pesado. Comenzó a escuchar voces detrás de las paredes, rezos antiguos en náhuatl y lamentos como de animales heridos. En el pueblo, las luces empezaron a apagarse solas. Las gallinas morían sin explicación, y en el techo del cuarto donde dormía Ernesto aparecieron marcas circulares, como si alguien hubiera dibujado espirales con fuego. Desesperado, buscó a una última sobreviviente de los Quintanilla, una mujer ciega, Lorenza, que vivía a las orillas del río. Ella le habló sin verlo. El amuleto era para contener, no para poseer. Tus hombres lo ensuciaron. Por eso la familia pagó. Ahora tú eres su deuda. Ernesto no creyó del todo, hasta que fue a la vieja capilla, guiado por el rumor del agua. Allí, entre restos de velas y ceniza, encontró el amuleto envuelto en costales antiguos. Al tocarlo, una sensación gélida le atravesó el pecho. Escuchó entonces las voces, las 8, ya claras, suplicando ser liberadas. Decidió enterrarlo en el mismo lugar donde Candelaria había descrito el ritual. Cavó hasta que la tierra se puso húmeda. Pero lo que encontró no fueron huesos, fueron pieles,
intactas, dobladas ordenadamente, como si esperaran ser usadas. Su propia sombra se reflejó sobre una de ellas y comprendió que algo detrás de él respiraba. Al día siguiente, los campesinos hallaron la camioneta de Ernesto frente al templo. En el asiento solo había una nota que decía: «El amuleto duerme, pero sueña con hambre». Desde entonces, algunos en San Nicolás dicen que han visto, en las noches frías, figuras caminando por el cerro con piel traslúcida como velas humanas encendidas por dentro. Nadie se atreve a decir su nombre, pero los viejos aún rezan cada 3 de marzo, fecha del ritual original, para que los Quintanilla no bajen a buscarlos. Otros juran que en el río, cuando la luna se refleja completa, se pueden ver 8 rostros arrastrados por la corriente, pidiendo que se les devuelva lo que les fue quitado. Y a veces, al amanecer, los pastores encuentran en los troncos de los árboles palabras escritas con sangre seca. Curamos a los que sufren, pagamos lo que debemos. San Nicolás sigue allí, perdido entre la niebla. Nadie sube sin guía, y cada tanto un viajero desaparece dejando un sombrero, unos zapatos o su piel. El silencio de San Nicolás volvió a pesar sobre la sierra como una manta húmeda de miedo. Durante años, el pueblo evitó hablar de los Quintanilla, y los niños crecieron aprendiendo a callar cuando el viento soplaba desde los cerros. Pero la historia no se olvidó. Se convirtió en susurro, en advertencia, en esas palabras que las abuelas decían en voz baja. No nombres lo que duerme, porque despierta con hambre. En 2007, más de una década después de la desaparición de Ernesto Villaseñor, San Nicolás volvió a aparecer en los noticieros. Una empresa minera canadiense compró terrenos cercanos al viejo rancho Quintanilla, con la idea de extraer cobre y plata. Los ingenieros que arribaron al lugar recibieron al principio la misma cortesía fría de los pobladores. Saludos breves, sonrisas tensas y luego silencio. Nadie se ofreció a guiarlos hacia la zona norte, donde supuestamente yacía el yacimiento más grande. El ingeniero a cargo del proyecto, Martín Solís, era un hombre pragmático y escéptico. Había trabajado en Sonora, Durango y Chihuahua, conocía bien las supersticiones rurales, pero no les daba crédito. Su objetivo era establecer la base y comenzar la perforación antes de que comenzaran las lluvias. Lo que no sabía es que sus máquinas no solo removerían tierra, sino también secretos. El primer equipo comenzó a trabajar cerca de lo que, según los mapas antiguos, era el lindero del antiguo rancho Quintanilla. A los 3 días, los obreros informaron que una de las perforadoras principal había dejado de girar. Al inspeccionarla, encontraron fibras húmedas y restos orgánicos adheridos a las hélices, como fragmentos de cuero. Martín lo atribuyó a raíces podridas, pero un obrero local, llamado Tacho, se negó a tocar la máquina. «Eso no es raíz, ingeniero», dijo con voz apagada. «Eso es piel». A partir de esa noche, los obreros comenzaron a escuchar ruidos en el campamento. Pasos, respiraciones y, en ocasiones, el sonido de una voz que rezaba bajo el viento, en un castellano antiguo y quebrado. Algunos aseguraban haber visto sombras sin rostro caminar alrededor de las carpas, deslizándose sin dejar huellas. Martín trató de mantener el control. A la 4ª noche, decidió instalar cámaras de seguridad en la zona de excavación. Las revisó 2 días después. Lo que vio lo dejó helado. A la medianoche, las cámaras registraron figuras humanas alrededor del pozo, 8 en total, inmóviles al borde de la perforadora. Parecían cubiertas por algo translúcido, brillando con la luz del generador. No se movían, pero sus brazos parecían estirarse hacia la tierra. Las imágenes se distorsionaron y luego se apagaron. El resto del personal comenzó a desertar. Algunos huyeron durante la madrugada, otros se encerraron en los vehículos llorando o rezando.
Cuando al fin Martín se quedó con 3 hombres, decidió ir al pueblo y pedir ayuda. Allí conoció a Isabel, la nieta de Candelaria. Ella lo escuchó con calma y luego le mostró una fotografía vieja. En ella aparecía su abuela sosteniendo una vela junto al padre del pueblo y detrás los restos del altar Quintanilla cubiertos con mantas. «Los que viste no son fantasmas», le dijo con tono resignado. «Son los Quintanilla. Siguen cuidando lo que es suyo». Martín rió nerviosamente. «¿Cuidando? Matando a los vivos». Isabel negó con la cabeza. «No matan por placer, lo hacen por equilibrio. Si la tierra es removida, el hambre despierta. Y si despierta, el amuleto llama». Intrigado, Martín le pidió que lo llevara a ver el sitio original, el antiguo rancho. Isabel accedió con la condición de que llevara ofrendas, sal gruesa, copal y agua bendita. Subieron antes del amanecer, siguiendo un camino que apenas se notaba entre los matorrales. En el aire flotaba un olor a cera quemada. Cuando llegaron, el rancho ya no existía como tal, pero entre las piedras aún se levantaba la capilla, devorada por la hiedra y los años. Dentro, el aire estaba más frío que afuera. Martín sintió que el suelo tenía una textura extraña, blanda. Al mirar hacia abajo, notó que no era tierra. Eran fragmentos de piel seca, como hojas incoloras superpuestas unas sobre otras. Isabel encendió su vela y comenzó a rezar en náhuatl. El viento cesó, y de pronto la llama de la vela se tornó azul. «Ya nos oyeron», murmuró ella. De entre las sombras del altar algo comenzó a emerger, una figura envuelta en una membrana que se movía como si respirara. Tenía forma humana, pero no rostro. Sus dedos eran largos, húmedos, y se extendían hacia Martín, buscando algo. Él retrocedió, tropezó con una piedra y cayó. La cosa se detuvo ante Isabel, y ella, sin miedo, colocó la vela frente a la figura. «Lo has despertado», dijo ella con ojos llenos de lágrimas, «y ahora quiere lo que es suyo». Martín sentía que el aire se espesaba, las paredes exudaban humedad, las voces comenzaron a resonar, rezos, súplicas, y entre ellas una frase que se repetía sin cesar: «Devolved la carne, pagad la deuda». Al salir corriendo, vio en el suelo las viejas pieles moverse como animalitos vivos, buscando cuerpos. Logró escapar del rancho, pero sus 3 compañeros no volvieron. Al regresar al pueblo, su cabello estaba blanco. Abandonó el trabajo y las excavaciones quedaron selladas por orden del gobierno estatal. Los documentos fueron declarados confidenciales. Sin embargo, en 2012, un fotógrafo urbano llamado Fabián Torres subió hasta las ruinas del rancho para hacer un reportaje sobre lugares malditos de México. Llevaba una cámara digital de alta resolución, una linterna y valentía mezclada con curiosidad. En las imágenes que subió a internet una semana después, se observa la capilla completamente en ruinas. Sin embargo, en 2 de las fotos, tras filtros de luz infrarroja, aparecen figuras delineadas en rojo, como si el calor emanara de cuerpos humanos invisibles. 8 figuras. La última foto, sin pie de página, mostraba el rostro de Fabián reflejado en un vidrio roto. Pero su expresión no era la del momento. Tenía los ojos completamente en blanco. Nadie volvió a verlo. San Nicolás quedó sellado, cerrado por decreto. Sin embargo, los lugareños cuentan que de noche aún se escuchan las perforadoras arrancando bajo tierra, aunque no queda ni una sola en pie. Y que si uno sube al cerro con una linterna y empieza a rezar los nombres de los desaparecidos, el eco no devuelve las palabras, sino respiraciones. En el altar del templo viejo, cada octubre, alguien deja una nueva vela y una hoja de piel seca doblada en cruz. Nadie sabe quién, pero todos dicen que es mejor no preguntar, porque los Quintanillas siguen cuidando su deuda, esperando que nadie vuelva a tocar el amuleto. Y cuando la bruma cubre el valle,
Algunos juran ver al patriarca don Laureano caminando entre los pinos, sosteniendo el amuleto de hueso entre sus manos y murmurando: «Nada se roba sin precio, nada se cura sin dolor». En 2023, el periodista regiomontano Santiago de la Vega, especializado en crónicas de lo paranormal, decidió reabrir el caso de San Nicolás de las Ánimas. No era supersticioso, pero la historia de los Quintanilla había circulado durante años en foros oscuros, mezclando documentación real, fotografías censuradas y testimonios de supuestos sobrevivientes. Cuando leyó un expediente filtrado con el sello de la Secretaría de Gobernación, mencionando algo llamado Proyecto Sierra 87 y la palabra amuleto subrayada en rojo, supo que había encontrado la historia que podía lanzarlo a la fama. Santiago viajó a Galeana, el municipio más cercano al antiguo San Nicolás, donde encontró apenas unas ruinas de casas de adobe y un camino cerrado por una reja oxidada. Un policía comunitario le advirtió que más allá de ese punto nadie entraba sin desaparecer o enfermar. Pero la curiosidad y la soberbia pudieron más. Llevaba equipo de grabación, una cámara con visión nocturna y un pequeño dron. La primera noche acampó a las afueras del antiguo camino al rancho Quintanilla. Todo era silencio, salvo el zumbido de los insectos. Cerca de medianoche, la temperatura bajó de golpe y el viento comenzó a soplar desde el norte, cargado con un olor metálico. Los árboles parecían susurrar, y en los audios grabados se empezaron a oír voces susurradas que no provenían de ningún sitio claro. Palabras fragmentadas, mezclas de náhuatl, latín y algo inidentificable. Cuando revisó la grabación en la madrugada, Santiago notó que detrás de cada palabra se colaba un susurro constante, como si alguien respirara sobre el micrófono. Cada vez que decía el nombre Quintanilla, el sonido subía de volumen. Durante el segundo día exploró los restos del templo viejo. Entre los muros cubiertos de moho, encontró una vela apagada reciente y sobre el altar un paquete cubierto con manta. Al abrirlo, descubrió una fotografía en blanco y negro. 8 hombres alineados, sin camisa, con las manos sobre el pecho. Los rostros estaban borrosos, pero sus sombras sobre la pared parecían de otras personas. Esa noche, el aire se volvió irrespirable. El dron comenzó a transmitir imágenes alteradas, manchas rojas pulsando en el suelo del cerro. En la oscuridad, Santiago distinguió lo que creyó que eran animales, pero al alumbrar con la linterna, vio formas humanas arrastrándose, cubiertas de un tejido translúcido, como si fueran cuerpos revestidos de otro cuerpo. Logró correr, tropezando con piedras y raíces, hasta refugiarse en el interior de una vieja estructura que parecía un establo. Allí, entre el polvo, encontró un cofre de madera podrida. En su interior, envuelto en un lienzo empapado, estaba el amuleto. Era una figura pequeña, tallada en hueso y cuerno, incrustada con fragmentos de piel reseca. Apenas lo tocó, una presión insoportable se clavó en su pecho. Cayó al suelo, mientras un conjunto de voces se derramaba sobre su mente. Las 8 rezaban y gritaban al mismo tiempo, repitiendo lo mismo: «Pagad la deuda, pagad la carne». En su cámara, la grabación se interrumpió en ese momento exacto. Al amanecer, un grupo de lugareños encontró el campamento vacío, pero las pertenencias estaban intactas. La tienda seguía abierta, la mochila cerrada y el dron roto en el suelo. En su lugar, sobre el equipo, alguien había dejado una nota escrita en papel amarillento: «El amuleto duerme, no lo muevas». Meses después, en el canal de Santiago, se publicó misteriosamente un video titulado «Los Quintanilla, verdad oculta». Nadie supo quién lo subió. En él se oía su voz alterada, hablando jadeante y temblorosa, describiendo un círculo de luz que respira carne y nombres.
Luego la imagen se desintegraba entre interferencias y gemidos lejanos. El video duró exactamente 8 minutos y 7 segundos, antes de cerrarse con una frase escrita: «Nos curamos todos, nadie quedó vivo». A las pocas horas, el canal fue eliminado. La computadora de Santiago fue hallada meses más tarde en una bodega incautada en Galeana. En su interior había carpetas sin nombre, archivos corruptos y grabaciones donde se discernía a un hombre hablando solo, como si estuviera rezando, pero con voz doble, la suya y otra, más grave, al unísono. Desde entonces, el Cerro del Ánima Vieja fue declarado zona prohibida, pero los habitantes de los municipios vecinos aún relatan que, en ciertas noches sin luna, se ven luces entre los pinos y un murmullo de plegarias que recorre el valle, repitiendo un rezo imposible de entender. Las nuevas generaciones apenas conocen la historia por lo que queda de los testimonios viejos, pero los ancianos del lugar siguen encendiendo velas frente a la Cruz Grande cada 3 de marzo. Nadie menciona el nombre Quintanilla. Nadie habla de la familia. Porque en las madrugadas frías, el viento trae un lamento que no pertenece del todo a los vivos, y dicen que si uno escucha con atención, puede oír las palabras del viejo don Laureano flotando entre los árboles: el amuleto sana, pero pide piel, y la deuda nunca termina. En 2025, el gobierno de Nuevo León decidió construir una carretera interestatal que atravesaría la zona boscosa donde alguna vez existió San Nicolás de las Ánimas. El proyecto buscaba conectar regiones mineras y facilitar la exportación de metales. La constructora encargada fue una empresa privada de Monterrey llamada Infrasierra, y su ingeniera principal, una joven de 33 años llamada Daniela Frías, desconocía por completo la historia del pueblo enterrado. Su equipo se instaló a mediados de enero, justo cuando los vientos gélidos bajaban desde las cumbres. Los primeros días fueron tranquilos, pero pronto comenzaron a presentarse pequeñas anomalías, fallas en la maquinaria, brújulas que giraban sin control, interrupciones en los radios. Los trabajadores locales se negaban a laborar después del anochecer, y algunos fueron sorprendidos, dejando cruces de palmas secas en los árboles antes de retirarse. Daniela intentó mantener el orden. Era una mujer práctica, resuelta, criada en la ciudad, sin espacio para supersticiones, pero una tarde, mientras supervisaba el trazo de la carretera, notó algo debajo del suelo recién removido. Una superficie amarillenta, lisa y curva, que no parecía piedra ni madera. Pensó que era una raíz petrificada, hasta que su asistente, un topógrafo, se hirió con el borde. La sustancia resumaba un fluido oscuro, espeso, con olor a cobre. Cuando intentaron examinarla más de cerca, el pedazo comenzó a hundirse lentamente, tragado por la tierra. Esa noche llovió como no llovía en años. El agua golpeaba las ventanas del campamento con fuerza y los generadores fallaban intermitentemente. A medianoche, alguien comenzó a llorar en una de las tiendas. Una voz masculina, desgarrada, que llamaba a su madre una y otra vez. Daniela y 2 hombres acudieron con linternas, pero el interior de la tienda estaba vacío, solo un charco de agua mezclada con algo arenoso y rojo. A la mañana siguiente, revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad. En el video se distinguía la figura del obrero desaparecido levantándose a medianoche y saliendo bajo la lluvia. Pero detrás de él se formaban 8 siluetas más, que se movían igual que él, a la misma velocidad como un reflejo multiplicado. Al llegar al borde del campamento, las siluetas lo rodearon, y luego todo se volvió ruido blanco. Los ingenieros comenzaron a marcharse. Daniela, desesperada por respuestas, buscó registros antiguos sobre la zona y descubrió los informes clasificados del proyecto Sierra 87. Leyó los nombres: Villaseñor, Quintanilla, De la Vega, todos desaparecidos.
Entre los papeles halló una nota firmada por un tal padre Nájera, párroco de San Nicolás en los 80. La frase decía: «Nada de esto fue un milagro, fue un pacto mal cortado». La idea de un pacto se le quedó clavada en la mente. Aquella noche decidió conducir hasta el punto exacto donde las coordenadas del mapa mostraban la ubicación del antiguo rancho Quintanilla. La luna era delgada, apenas visible. Al llegar, el GPS comenzó a parpadear y el motor del vehículo se apagó de golpe. Entre los pinos se escuchaba algo como un canto. Voces masculinas superpuestas, sin ritmo, sin compás. Daniela encendió una lámpara de mano y comenzó a seguir la fuente del sonido, hasta encontrar una depresión circular entre las raíces. En el centro, alguien había colocado una cruz hecha con huesos. Alrededor, fragmentos de piel seca colgaban de las ramas, agitándose apenas con el viento. De pronto, una ráfaga de aire la obligó a retroceder y vio cómo las pieles se inflaban, como si respiraran. Un coro de voces retumbó bajo el suelo, pronunciando el mismo rezo que el video de la Vega había captado años atrás. Las luces comenzaron a girar. La cámara corporal que llevaba grabó unos segundos confusos, su propia voz rezando sin entender las palabras, y una mano, una que no era la suya, posándose sobre su hombro. Ella despertó al amanecer, descalza, cubierta de tierra y con marcas rojas en los brazos. A su lado, el amuleto. No había duda, el mismo fragmento tallado que los archivos mostraban. Al tocarlo, sintió una vibración, un pulso vivo. Ese día abandonó la obra, nunca entregó los informes. Sin embargo, meses después, un video publicado anónimamente en Internet mostraba el progreso detenido de la carretera. En la imagen satelital, justo donde debía estar el tramo principal, se veía un enorme círculo perfecto, rodeado de una línea oscura que se abría paso entre los cerros. Cuando acercaron la resolución, se notaba que la línea no era tierra, era piel extendida. El proyecto fue cancelado y la zona declarada área de conservación biológica, pero los habitantes de los municipios cercanos juran que las noches siguientes las montañas se llenaron de cantos fúnebres y que las sombras en los cerros avanzaban con rumbo a los pueblos más cercanos. Un anciano del lugar, último testigo del viejo San Nicolás, dijo: «Los Quintanilla cumplieron su deuda. Ahora los que deben somos todos». Y desde entonces, cada vez que se remueve tierra en la sierra, los ingenieros hallan rastros de piel enterrada, pegada como si creciera desde abajo, con formas humanas diminutas marcadas en su superficie. Las autoridades lo llaman un fenómeno geológico. Los viejos, sin embargo, lo llaman por su verdadero nombre: el pago. Cuando el viento baja desde las cumbres, entre las ramas de los pinos aún se escucha el eco de la voz de don Laureano, calma, resignada, millones de veces repetida: «La carne no sana, solo cambia de dueño».